El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. En esta oportunidad, como les anunciamos la semana pasada, tendremos la segunda parte de nuestra entrevista con el ministro de Cultura, el escritor, editor y crítico literario Juan David Correa, que en buena hora llega al Ministerio de la Cultura y que estuvo invitado al 13º Simposio Internacional Jorge Isaac, La Patria Literaria, Bases para una Historia Crítica de la Literatura Colombiana. Los dejo con esta segunda parte de nuestra entrevista con el ministro de Cultura. Un saludo a la Universidad del Valle. Gracias a todos por invitarme al 13º Encuentro Jorge Isaacs La Patria Literaria que organiza la Universidad del Valle. Soy Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, y quiero dirigirme a ustedes para dedicarles unas palabras. Estoy comprometido con la idea que emprende las universidades involucradas en esta idea de construir una historia crítica de la literatura colombiana. Creo que es un momento menesteroso, importante, auspicioso para emprender este relato que, como lo dije en la entrevista, es un relato que tiene que emprenderse con una lógica distinta, con una lógica diversa, con una lógica, como lo definí yo, hidrográfica, en donde no haya ejes centrales, sino muchas posibilidades y puntos de vista y formas, si se quiere, desde las cuales poder alimentar la posibilidad de entender cuál han sido los designios y los destinos de la literatura escrita en Colombia o desde fuera sobre este territorio y para este territorio. Creo que tenemos una tarea inmensa y estoy comprometido porque creo que en un gobierno del cambio lo que hay que promover precisamente es la inclusión de nuevos relatos como los que ustedes han leído y estudiado con tanta seriedad durante tantos años. Los años 90, en algunas otras entrevistas y cosas que te he leído, son fundamentales en esto que estamos hablando, y quiero que nos hables un poco del papel que pueden jugar en este momento tan importante. Primero, las revistas literarias, que son de alguna manera una instancia de consagración, de primera mirada a las obras que van apareciendo, y ahí la labor del crítico es fundamental. Es decir, sin buena crítica literaria en las revistas es muy difícil, y además eso se va conjugando con el movimiento editorial y con algo que se da en Colombia de manera muy importante y positiva, que es el papel que está cumpliendo la academia. Yo creo que Colombia desde los años 90 y para adelante fue consolidando las maestrías y doctorados en literatura, y eso ha ido generando revistas especializadas, es decir, ha ido generando una mirada rigurosa del acontecer literario, sobre todo para que nos hables de tu experiencia como editor y como crítico de lo que es este proceso. Ahí hay una paradoja, por lo menos yo siento que es una paradoja, y quizás la paradoja se cae
cae porque alguien me muestre rápidamente lo contrario, pero digamos es un poco lo que yo he tratado de construir en mi mirada sobre la literatura del país. Y es mientras el mundo en los 80 y 90 radicaliza el neoliberalismo y a partir del 90 pues con mucho más acento por la caída del muro y lo que llamó Fukuyama supuestamente el fin de la historia, en ese momento pues ese neoliberalismo se radicaliza a unos límites brutales, digamos se privatiza el espacio público, se privatiza el espacio de la literatura, de la creación, se convierte la literatura en una industria que debe producir al ritmo frenético del capitalismo y eso evidentemente va en desmedro de muchas cosas. Como la industria necesita producir a ese ritmo, el único lugar de resguardo, paradójicamente, aunque son las universidades norteamericanas las que promueven ciertos discursos posmodernos de cierta fragmentación de los relatos, en donde los textos tienen que hablar por sí solos, paradójicamente son las universidades colombianas y las universidades públicas las que resisten y de alguna manera conservan y guardan y tienen una mirada sobre eso que podríamos llamar entre comillas el pasado o el canon literario colombiano, es decir, La Vorágine es una novela que se deja de leer y se escolariza y el único lugar que tiene de estudio durante 20 o 30 años es la universidad pública. Las Estrellas son negras se deja de leer en Colombia 40 o 50 años y el único lugar en donde se sigue leyendo y enseñando es la universidad pública. O Gloria Inmarcesible, Alba Lucía Ángel o Estaba la pájara pinta es una novela que se deja leer desde su publicación y que el único lugar en donde se lee es la universidad pública. Fíjate que Andrés Caicedo es un escritor que sus dos amigos Luis Ospina y Sandro Romero, o su amigo Luis Ospina y su heredero espiritual Sandro Romero, redescubren y tratan de hacer intentos desesperados en los años 80 en Oveja Negra y después en Norma, pero es un escritor que cristaliza, digamos, ya como un autor parte del canon gracias a la universidad, que es donde se lee. El gran público pues leía que iba la música y yo no diría que de una manera tan masiva como ahora se lee, y son las universidades las que empiezan a guardar, la de Antioquia con su editorial, la Universidad de Caldas, la Universidad de Cartagena, en fin, son centros que a través de sus revistas, de sus artículos y de su construcción de departamentos y posgrados de literatura, son las que logran resistir al embate de lo que estoy diciendo, porque la industria estaba mirando hacia otro lado, no le interesaba mirar al pasado. Si tú te pones a ver los grandes grupos, el gran grupo, digamos, en los 90 que era Planeta, no estaba recuperando literatura, digamos. El gran desgarramiento que le ocurre a Vallejo y a Mejía Vallejo, por ejemplo, los escritores anteriores con el grupo Planeta, es que a partir del año 95 su obra desaparece. El río del tiempo desaparece de Planeta y es gracias a la tarea de gente de tu generación que en otro grupo, que no era tan grupo, era simplemente un sello editorial grande español que es Alfaguara, de la mano de Pilar Reyes, su padre es Carlos José Reyes y ella viene de esa tradición, empiezan a reivindicarse sus escritores que habían sido de alguna manera invisibilizados con lenguajes más complejos. Esa generación de los años 90 no quería leer porque le parecía que eso era denso, que eso era barroco, que eso era harto, que eso no valía la pena, que uno que se iba a meter a contar historias desde el abigarramiento. Entonces ahí hay unas cosas muy interesantes y yo te diría que eso tiene que ver esa década también con la emergencia de ciertas revistas literarias o revistas digamos de periodismo literario como Malpensante y Número, una inspirada muy en el modelo del New Yorker, digamos, del nuevo periodismo, de una literatura, digamos, mucho más concentrada, si se quiere, en un modelo occidental. Número con un discurso mucho más abierto a las ciencias sociales y humanas y por eso también de alguna manera los literatos no la consideraban una revista tan literaria. Y en esa década y desde mediados de los 80, pues la gran tarea que hizo Juan Manuel Roca y Marisol Cano en el Magazine del Espectador con Guillermo González antes de que llegara Número, yo creo que esas son las tres grandes revistas de los 80 y 90. Si miramos hacia atrás nuestra tradición de revistas, pues es muy importante. Creo que todos reconocemos que Eco es la gran revista desde mediados de los 60 hasta los años casi 80 y antes, por supuesto, está el Mito de Mito, que es la gran revista que contesta desde la burguesía a la burguesía misma, que es una estrategia que le ha tocado vivir a esta sociedad en varios momentos. Es decir, si no hay burguesía dispuesta a rebelársele a la propia burguesía, es muy difícil fracturar ciertos discursos de poder. Recuerda los ensayos que hay en Mito sobre las prostitutas, sobre las enfermedades sexuales, sobre la homosexualidad. Publican por primera vez ese poema que me parece que es fundacional para definir el país que va a empezar a ocurrir
decir que son Los elementos del desastre, publican por primera vez la novela de García Márquez, Coronel no tiene quien le escriba. Es decir, si empiezas a echar para atrás, encuentras en nuestra historia literaria muchas revistas significativas, las revistas de los años 20, antes Baldomero Sanincano, y también una gran parte de nuestra historia literaria de revistas sepultada por esos discursos hegemónicos que una y otra vez se oponen al cambio. ¿Qué historia ha estado sumergida? Y recomiendo leer ese libro para incorporarlo a la historia crítica de la literatura que ustedes están proponiendo. La historia que emerge a partir de la aparición en el escenario del siglo XIX de Candelario Beso, más o menos en 1872, y la aparición de lo que se llamó el Club Afrocolombiano o Club Negro en los años 40, de la mano de Manuel Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, Delia Zapata y todo el grupo que ustedes conocen bien porque tienen un centro de estudios afro allá en la del Valle que celebro y que ha sido pionero en estudios en este país. ¿Qué pasa en esos años, como lo demuestra Francisco Javier Flores? Pasa que en Quibdó y por la vía del trato de comunicación en el Caribe se crean imprentas, se crean editoriales, se escriben libros, se publican novelas, y toda esa historia de casi 70 años no existe para la gente que ha estudiado literatura en este país. Eso por mencionar solamente un hecho que es incontestable, y es cómo nos hemos contado y cómo las revistas también han sucumbido a ese poder hegemónico que quiere aplastar, digamos, los contrarrelatos. Para ponerte otro caso significativo, mientras ocurría Mito, ocurría la gran violencia en Colombia entre el año 48 y el 62, para poner un límite temporal arbitrario. En esos años se publicaron más de 180 novelas en Colombia. Son novelas escritas de dos características. Las primeras de ellas escritas por párrocos que usaban seudónimos para protegerse, y en general eran novelas, panfletos que buscaban o aleccionar, moralizar, o por gentes liberales menos conservadoras que también usaban seudónimos para contestar ese poder. Pero eso está muy claramente dicho por García Márquez en un artículo que recomiendo también releer a la luz de este tiempo, que se llama Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia en Colombia, que publicó en la revista La Calle en el año 58. Ese tiempo, digamos, esos años, desdibujan una cantidad de novelas que yo creo que son fundamentales para entendernos y que fueron olvidadas. ¿Cuáles? Carretera al mar de Tulio Valles, Marea de ratas de Echeverry Mejía, El mismo día del odio, que lo condenamos, digamos, al ostracismo por la afiliación política de Osorio Lizarazo y lo que hizo con Trujillo, y así sucesivamente una serie de novelas que se escriben en ese tiempo que son eclipsadas, uno, por la emergencia de un personaje tan vital y tan poderoso en el sentido espiritual como García Márquez, que todavía no lo era en el año 58, por supuesto, sería injusto adjudicarle tal poder, pero de todas maneras, por cierto poder hegemónico que no quería que sus discursos existieran. Hoy todavía lo es. Si tú te pones a analizar los catálogos de los grandes grupos editoriales, no por echarme flores, salvo en mi caso, que publiqué más de 500 títulos, que hice un esfuerzo decidido por incluir literaturas afro, literatura regional, mujeres, discursos, porque es en lo que yo creo. Yo no me echo flores por eso, yo pertenezco a esa tradición, yo pertenezco a esas ideas del mundo progresistas, y a eso me debo y por eso lo hago. Pero si quitas eso, tú lo que empiezas a descubrir es que ese discurso de lo hegemónico sigue primando en el discurso, digamos, de lo que llamaríamos las literaturas más masivas o comerciales, porque siguen eclipsando esos otros discursos. Eso es lo paradójico de este país, que sentimos que avanzamos, pero una y otra vez, y lo digo con cierto humor, volvemos a la vorágine de nuestra propia derrota, de no comprender de alguna manera que si no abrimos el país, que si no nos abrimos de verdad, el nudo de nuestras violencias y de nuestras faltas de reconocimiento no lo vamos a poder desatar. Y en eso, aunque la gente crea que no, tiene que ver mucho la literatura. La literatura es consustancial, es el relato o son los relatos de una nación. Sin los relatos, sin el acceso a los relatos de una nación, pues evidentemente la realidad se empobrece y asistimos a un solo relato. ¿Cuál? El relato de una historiografía sobre ciertos hechos históricos notables, a una historiografía literaria sobre el fenómeno del narcotráfico, al relato de una historiografía literaria sobre ciertas formas urbanas, burguesas, y nos perdemos de cientos de lenguas, de maneras de decir, de expresar, de sentir y de mirar el mundo que podría expresar la diversidad literaria de un país como el nuestro. Yo no te pido la vida, ay, yo no te pido la vida.
Ha señalado una cosa que es clave y fundamental para lo que nos estamos proponiendo. Realmente hay que rescatar el gran relato de la literatura colombiana, que son muchísimos relatos que tienen que ver con sus territorios, con sus gentes, con su diversidad. Creo que eso es fundamental y es como nuestro objetivo, sobre todo porque la experiencia que hemos recibido del proyecto argentino pues también nos lo indica. Nunca lo escondo porque es el proyecto más ambicioso desde este punto de vista que se ha hecho en lengua española en las últimas décadas, en la historia crítica de la literatura argentina. Pero eso me lleva a algo que tú como crítico y como hombre de revista y como editor, y es rescatar todas esas voces y al mismo tiempo hacer relecturas y poner en su lugar escritores. Las élites regionales también y nacionales, por ejemplo, mal leyeron a Isaac y lo dejaron reducido a una forma bastante pía de valorar María, y nosotros rescatamos toda su obra y es extraordinaria. Creo que es el intelectual más importante por su obra del siglo XIX. O por ejemplo lo que se hizo con Carrasquilla, que se lo encasquetó como costumbrista, es un novelista extraordinario. Lleras Camargo, Alberto Lleras decía que ese era un sobreviviente del siglo de oro español, lo que es un elogio extraordinario para releer a Carrasquilla en otros. Lo mismo con Zapato Olivella, que fue totalmente ocultado, dijéramos, de los grandes manuales y todo lo que él hizo. Y así podemos coger una serie de escritores regionales que hoy se están rescatando. De todas maneras, lo que yo te pregunto aquí es la importancia de reestructurar, de volver a mirar y de hacer relecturas más complejas de nuestro propio acontecer literario. Para eso, Darío, es muy útil pues lo que van a hacer en este seminario durante estas semanas, y yo les propondría, ojalá yo pueda participar más activamente cuando salga de esta responsabilidad, porque creo que es un momento muy importante para emprender esta historia crítica de la literatura colombiana. No creo que haya habido otro momento en el siglo que ha ocurrido entre la vorágine y hoy, que son 100 años, para poner otra parábola temporal. No creo que haya habido un momento más apropiado, si se quiere, para emprender una tarea así. Entonces, poner en tensión, hacerle preguntas a esas certezas, dejar de hacer sentencias, leer con una curiosidad distinta a la curiosidad que nos ha influenciado cierta estética masiva, entender que la imperfección en lo mínimo, en las narrativas incivilizadas, en las mujeres, en la poesía, e incluso en ciertos relatos periodísticos hay claves que no hemos sabido reivindicar. Creo que hay unas riadas o unos rizomas fascinantes. Yo creo que esta historia de la literatura que ustedes pretenden construir debería pensarse más en términos hidrográficos, es decir, cuántos ríos, afluentes, mares, lagunas, humedales, pequeños meandros han existido como posibilidades de escritura y simbólicas para nosotros, y menos entender esto como un sistema jerárquico en donde ha habido unos logros incontestables, unos sitiales de honor, unos escritores que son internacionales, otros que han sido injustamente olvidados, como si esa fuera la tensión posible. Yo creo que repreguntarle a esa historia y hacer una nueva geografía para contarla es algo que va a permitirle al país también empezar a transformar su propio imaginario. El cambio social que está proponiendo este gobierno es un cambio cultural, no es solo un cambio en la justicia que todos queremos para este país, vencer la pobreza, en que la gente tenga acceso a la salud, en que se pueda sindicalizar con libertad, en que pueda contestar a sus patrones, en que pueda trabajar con dignidad. Eso por supuesto, pero también es un cambio de relato que suponga que hay miles de relatos posibles, que hay sensibilidades que fracturan, digamos, las maneras sintácticas de un solo lugar, que hay lenguas y formas de decir que son distintas a las nuestras. Las literaturas indígenas no han sido miradas con verdadera atención por este tipo de historias críticas literarias. Las han sido por antropólogos, sociólogos. En el Caro y Cuervo hay un gran acervo. Yo creo que sería muy importante y meritorio invitar al director del Caro y Cuervo, se lo voy a mencionar si aún alcanzan, para que estuviera allí. Hablando de Juan Manuel Espinosa, está invitado y va a tener una ponencia. Me alegra mucho porque en el Caro y Cuervo hay una gente que ha hecho un proceso durante estos últimos 6 o 7 años muy interesantes, y considerar otra cosa en esa geografía o esa hidrografía que yo propongo para la posibilidad metodológica de abordar los estudios críticos sobre la literatura colombiana, que esos ríos
desembocan en el mar, que nuestra literatura no se agota dentro de unos límites geográficos, sino que ha sido también parte del mundo. ¿Cómo ha sido la apropiación de esas literaturas en el mundo? Martín Gómez, un juicioso literato que vive en Madrid, ha hecho estudios estupendos desde España sobre traducciones vertidas a otras lenguas, circulación de nuestra literatura en el mundo, y habría que considerar esas tensiones también con lo internacional. Muchos de nuestros escritores consideremos que lograron ahí sí unos sitiales de preponderancia internacional porque se fueron a vivir a los centros internacionales del mundo, se fueron a vivir a Barcelona o se fueron a vivir a México o se fueron a vivir a Madrid o en algún momento se fueron a vivir a París. ¿Por qué había que irse allá? Porque era el lugar en donde podía accederse a ciertas formas del privilegio y vivíamos en un país parroquial y conservador que ahogaba y asfixiaba los discursos. Pero también por una idea y por un prurito que creo que se ha ido acabando, es que todo lo que estuviera lejos de aquí era mejor que lo de aquí. Había que despreciar absolutamente nuestro territorio porque aquí no había nada que valiera la pena y es lo que nos han hecho creer las clases predominantes. Todavía cuando uno oye los relatos y los chistes y el humor de la radio, el tono sobre nosotros es muy así, es muy despectivo, es muy arrogante, las formas de hablar. Fíjate cómo contestan al presidente porque tiene una pronunciación distinta, porque habla con una entonación distinta que no es la entonación que le gusta el poder en Colombia. Ahí está la literatura está en esas formas dialógicas, en esas formas de expresión, en esas formas sintácticas y creo que es desde ahí como vamos a poder empezar también a soñar con una historia republicana popular que sea capaz de ser mucho más incluyente y mucho menos excluyente que lo que hemos tenido hasta ahora, que a mi modo de ver ha ido en desmedro también de la construcción social y de paz del país. Entre más pobres, centradas y encerradas sean las expresiones artísticas en el sentido de su difusión, comercialización y posibilidades de circulación en el mundo, evidentemente más pobres es una sociedad o más rica y menos visible, que es lo que nos ha pasado en este país, porque la literatura, las revistas, los libros, los poetas no han dejado de aparecer. ¿Cuáles son los grandes poetas de este siglo? Están regados por todo el territorio. Hay excelentes poetas indígenas, afro, evidentemente regionales, muchos y muchas, pero nos toca empezar a prestarle atención a eso que no miramos. ¿Cómo es el Amazonas nuestro hoy, por ejemplo? No hemos logrado tener una relación con el lugar que quizás es el centro de la discusión mundial hoy. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros países fronterizos? ¿Hay acaso conversaciones en eso que llamaríamos portuñol en las fronteras con Leticia? ¿Cómo es la sensibilidad que se ha construido a partir de la migración en doble sentido colombo-venezolana y venezolana-colombiana? ¿Cuál es nuestra relación despectiva con el sur y con Ecuador, al que consideramos un vecino de menor cuantía cuando tiene muchas cosas que enseñarnos? Fíjate cómo se va abriendo esto, que me encanta que lo vayan a hacer y de verdad lo celebro. Yo estoy muy comprometido con este proyecto. Soy un convencido de que personas como tú y centros como la Universidad del Valle, que es una universidad pública, han hecho una tarea inmensa que esta sociedad tiene que reconocer y es fantástico que esta historia se vaya a escribir o por lo menos se vaya a iniciar desde el Pacífico colombiano. Tenemos una deuda inmensa, no solamente con el Cali que no aparece en las postales, el Cali marginal, que es el Gran Cali, sino el Cali que empieza ahí y recorre todo el Pacífico hasta Buenaventura y de ahí hacia el Pacífico hasta Nariño y hasta el norte del Cauca y hasta todas sus zonas de influencia. Creo que es un gran lugar de enunciación, lo celebro, agradezco que me hayan invitado pues a conversar, a tener esta conversación contigo para difundirla en medio del seminario y yo esperaría poder concurrir, escribir, pensar, dar ideas. Eso es lo que a mí me interesa en la vida. Yo no me siento ni mucho menos lejos del camino que siempre he querido recorrer, que es el camino de estar con la gente y, como lo dije al iniciar esta entrevista, pensar desde y para los libros como posibilidades enormes de conversación y de riqueza simbólica infinita. Sin ti me paso llorando. Uy, ay, ay, Virgen del Rosario. Pedirle a Dios que me ampare. Uy, ay, ay, Virgen del Rosario. Pedirle a Dios que me ampare. Virgen del Rosario.
Juan David, excelente entrevista que nos da muchas luces de lo que nosotros queremos hacer. Es un proyecto que está en construcción, que inicia con 35 investigadores. Yo hubiera querido invitar a 100, pero las limitaciones de todo tipo son muy grandes, pero vamos a empezar a hacer reuniones y te comento una idea que ha surgido entre nosotros. La hablaremos con el Cari Cuervo y seguramente con ustedes y con la Biblioteca Nacional. Habla también nos está ayudando la Biblioteca Luis Ángel Arango y las distintas doctorados y maestrías del país. Esto lo iniciamos con el doctorado de Pereira, el doctorado de la Universidad del Valle, pero está la de la Antioquia, está la gente del Caribe, está la gente de Bogotá, de los Andes. Viene una persona que conoces mucho, Carolina Alzate, por ejemplo, que es una gran investigadora de nuestra literatura. Y por ahí te podría mencionar. Pero lo que te quiero decir es que esto hay que alimentarlo con el pequeño grupo que tenemos acá, sacando adelante el proyecto con un seminario permanente de literatura colombiana. Podemos hacerlo en las regiones con la ayuda de ustedes, con la ayuda del Cari Cuervo. Cuando no lo podamos hacer en los territorios, lo podemos hacer virtual, citando a los investigadores y a las personas más involucradas con esto, de tal manera que en 2024 sea el año en que consolidemos esto, que para mí es un macro proyecto, es bastante ambicioso, pero creo que Colombia ya tiene hoy con qué hacerlo, tiene suficiente trayectoria, tiene especialistas, tiene investigadores y una fuerza en las regiones increíble, la que tú has mencionado. Es impresionante lo que hay cuando uno va a Cartagena y lo que están haciendo en sus culturas populares, o en Cali, o en Medellín, o en cualquier ciudad colombiana, o en el Pacífico profundo. De manera que es esta la idea que yo te propondría, un poco para que desde el ministerio podamos coordinar, dijéramos, la construcción de este proyecto, cuyas conclusiones pues seguramente te vamos a hacer llegar, y haremos este seminario permanente de literatura colombiana, que incluso podemos aprovechar la virtualidad para que sea conocido por muchos investigadores. Me encanta la idea, Darío, cuenta con nosotros. Tenemos la plataforma del Cari Cuervo, de la biblioteca, tenemos 1.555 bibliotecas para enviar ese seminario, tenemos 12 ferias del libro regionales más la de Bogotá, tenemos presencia en todas las ferias internacionales importantes del libro del mundo. Aprovechémoslas también para eso. El ministerio ha asumido la tarea de recuperar para lo público la presencia en ferias internacionales, la tarea de organizar y apoyar la organización de ferias regionales como una asociación con claves de asociatividad, la tarea de interpelar y hablar con la Feria del Libro de Bogotá para que sea más incluyente y trate de alguna manera de dimensionar las escalas a las que se está dirigiendo. No todos pueden ser las mismas lógicas para grupos pequeños que para grupos grandes. Esa es la tarea de un Ministerio de Cultura, entender que tiene que contestar políticamente a una realidad, entender que la inclusión no solamente son recursos, la inclusión también son posibilidades de que los relatos puedan ocupar lugares en los centros de preeminencia y de poder y puedan desde allí construir las instituciones y las maneras de actuar sobre la realidad a través de políticas públicas. Ese es el compromiso de este ministerio que yo presido, es el compromiso que obviamente les pongo a sus órdenes, porque yo no soy otra cosa que un representante, un funcionario público, un servidor público. No soy alguien que llegó aquí por méritos o meritocracias politiqueras. Yo soy alguien que ha trabajado toda la vida en el sentido de tratar de construir desde mi saber mi posibilidad de vida, y me encantaría que el seminario permanente lo instaláramos, te hago ya la oferta de entrada, en la Feria del Libro de La Habana en febrero próximo, que siguiéramos en Mocoa, en Putumayo, donde vamos a hacer un acto muy importante con La Vorágine. Después vamos a estar en Bogotá en abril, después vamos a ir a Quito en mayo, a finales de mayo vamos a ir a Santa Cruz de la Sierra, en junio queremos ir a España y a Francia, en julio queremos estar en Inglaterra, en Londres y en Estados Unidos, y en Bélgica, para hacer con Bélgica una conversación triple que interpele el colonialismo, preguntándole a Bélgica y sentándonos con Bélgica para hablar de un triángulo que considero que hay que armar de nuevo, el triángulo entre La Vorágine, el corazón de las tinieblas y el colonialismo belga, y el extractivismo en el mundo en las primeras 2 décadas del siglo XX, o en las finales del siglo XIX y las 2 primeras del XX, que creo que definieron nuestro destino. Después vamos a ir a las 12 ferias regionales de Colombia, vamos a estar por supuesto en Guadalajara y en Frankfurt, y todo eso lo que pretendemos es que sea ocupado por personas como ustedes, no que un gobierno se tome y se arrogue el derecho de ser la voz cantante en el relato, sino de que construyamos posibilidades entre todos de conversación. Yo esta madrugada me voy a Venezuela, seremos invitados en Caracas, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y vamos a llevar un catálogo de casi 1.500 libros de temas colombianos, de literatura colombiana, con un tema que me gusta mucho, que es elogio de la
hospitalidad, para convencernos de que la hospitalidad es uno de los valores estéticos, éticos y morales que necesitemos reivindicar en esta época. Entonces, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes está abierto a cada una y a cada uno de ustedes que están en este seminario y a quienes me verán después, para que nos interpelen, para que nos contesten, para que abramos espacios juntos y para que construyamos el gran relato colombiano que aún está por contar. Te agradezco la oferta y por supuesto la acepto de inmediato toda esta perspectiva que nos abres. Tenemos que sentarnos ya con ustedes en Bogotá y acá en el seminario, en el simposio, lo hablaremos de manera que el seminario nos permita afinar y construir un gran proyecto para la historia crítica de la literatura colombiana. Muchas gracias. Va mi abrazo fraterno a todas y a todos ustedes. Llegamos a buen término, excelente la entrevista, Juan David, te agradezco muchísimo tu disposición. Sí. Un abrazo. Que estén muy bien, que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Están escuchando la agrupación folclórica Buscajá. Nació en 1983 en Buenaventura. Es una organización con 4 escuelas de arte y cultura sin ánimo de lucro del Pacífico para el Pacífico. Están orientadas a la formación en danza y música de los jóvenes y los adultos de la región, con el ánimo de preservar las costumbres del Pacífico Sur y ampliar la tradición musical y la herencia dancística de las actividades cotidianas, donde hombres y mujeres resaltan las grandes jornadas de laboreo denominado trabajo en minga. La agrupación Buscajá fusiona los instrumentos autóctonos como el bombo, el guasá, el cununo y la marimba con instrumentos contemporáneos como la guitarra, el bajo y la batería. En este primer trabajo discográfico, Rescatar Nuestras Raíces, Buscajá construye una propuesta que surge desde la vinculación de la comunidad en todos sus procesos del folclor musical y el folclor dancístico que caracteriza a la población, como las danzas de laboreo. Entre ellas está la danza de laboreo La Rosería de la agrupación Buscajá. Ella muestra el proceso de la cosecha del maíz y del arroz y la forma de siembra de la semilla para una buena cosecha. Es una danza de unión familiar y de trabajo en comunidad. Adecúan los diferentes terrenos para la siembra, el cultivo y la cosecha. Por medio del boleo, esta es una técnica de regar la semilla, luego la pisan para que las aves no se las coman. Están escuchando la canción La Rosería. Esto es un canto de laboreo cantado al ritmo de juga y también es la danza de la rosería de la agrupación Buscajá. Bueno, hemos hablado aquí con el ministro de Cultura, Juan David Correa. Los invito a la próxima semana. Quien les habla, Darío Nao Restrepo, les desea un buen resto de domingo. A nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera. Y los esperamos aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.